Una de las cosas en las que más fallamos nosotros no es en lo que debemos hacer, no es en lo que tenemos que hacer, ni siquiera en lo que queremos hacer. Una de las cosas en las que más fallamos nosotros es en el momento indicado de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Por qué razón? Porque generalmente sufrimos de afán, sufrimos de prisa, sufrimos de no aprender a esperar el tiempo del Señor para nosotros. He conocido gente que se han endeudado de una manera tremenda porque no supo esperar. He conocido gente que ha fracturado su familia porque no supo esperar. He conocido gente que ha abortado procesos muy lindos de Dios para su vida porque no supo esperar. Así que la palabra de hoy la hemos titulado de la siguiente manera. Creo que va a aparecer en la pantalla. Léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Necesitamos ser pacientes. Vamos, fuerte conmigo. Uno, mírenme aquí. Otra vez. 1, 2, 3. Necesitamos ser pacientes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dese media vuelta con el que está a su lado. Dígale, agárrate para lo que viene. Ahora mírelo y dígale, no me vas a distraer, que yo necesito esta palabra. Necesitamos ser pacientes. Oiga, ¿qué cantidad de problemas nos ganamos nosotros en la vida por no aprender a esperar? ¿Qué cantidad de problemas innecesarios nos ganamos en la vida por no saber esperar? ¿Cuánto nos podríamos llegar a angustiar en nuestra vida por no saber esperar? Y por eso quiero llevarte a través de la palabra a mirar lo que dice la Biblia al respecto. En el libro de los Salmos, capítulo 37, versículos 7 al 8. Leeré como de costumbre en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor. Salmos 37, versículos 7 al 8. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Deja de un lado tu ira y no pierdas los estribos, porque eso únicamente causa daño. Voy a volver a leer la palabra del Señor. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia. Repita conmigo, paciencia. 1, 2, 3. Espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Hemos escuchado acerca de la paciencia, que es una característica del fruto del Espíritu Santo. Hemos escuchado acerca de la paciencia, que es una de las cosas más difíciles de tener. Voy a hacer una pregunta y necesito mucha honestidad en el templo. Levante la mano el que le gusta que las cosas pasen rapidito. No, amén, no, levante la mano. Levanten las dos para que se vean más. Si usted es de los que dice, pastor, a mí me gusta que las cosas pasen ya. Y si Dios me hace una promesa y me dice, te bendeciré y te levantaré, usted grita amén, pero detrás de la amén dice, ¿y como para cuándo más o menos? Porque nos gusta que las cosas sucedan rápido. Ahora, levante la mano los que dicen, pastor, yo me considero alguien paciente. A ver, yo los veo. Esos que son felices podrían ir a pescar. Se sientan ahí con una cañita y aguantan ahí a que el pescado pique. Hay unos que no. Pregúnteme cuántas veces mi familia y yo hemos ido a pescar. Pregúnteme. No, con más chisme, pregúnteme. Nunca. Porque ninguno de los cuatro tenemos paciencia. Eso mío, yo les digo, siéntese y quédense ahí quieticos. Y es como si yo les estuviera diciendo, hablen, párense, molesten, desbaraten todo. Todo lo entienden al revés. Porque mi familia no, nosotros no somos pacientes. Nuestra naturaleza es que las cosas pasen rápido, que pasen ya.
Yo no he visto el primero que llegue a una entidad a hacer una diligencia y de repente vea que hay varias personas en la fila y le digan, por ejemplo, usted llegó y el turno que le salió es el 94 y están atendiendo al turno 33, y cuando vea el turno diga, gloria al Señor. Ay, Padre, me va a sentar a esperar, Dios tan lindo y tan fiel que me dio esta posibilidad de pausar y calma. No, usted lo primero que dice, ¿será que vuelvo mañana? No habrá forma de hacer esto por internet. Ay, ¿yo para qué vengo a esto? Porque sufrimos de impaciencia. Ahora, lo que me impacta de la Biblia es que está diciendo, quédate quieto y espera con paciencia a que Dios actúe. Mírame a los ojos. Que no nos guste esperar no significa que no tengamos que hacerlo. Así no diga amén. Así es. Que a usted no le guste esperar no significa que Dios diga, ay, como mi hijo es tan impaciente, le voy a dar las cosas ya. Dios no acelera a nadie sus procesos. Si Dios sabe que lo que te ha prometido demanda que tengas paciencia, te va a hacer esperar aunque no quieras esperar. Dios no mete por atajos a nadie. Si Dios sabe que lo que Él te ha prometido demanda que tengas un proceso y tengas paciencia, así te desesperes, así te afanes, así te angusties, Dios no tiene problema con dejarte sentado y ponerte a esperar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú esperas, tu fe crece. Porque cuando tú esperas, te das cuenta que no es en tus fuerzas, sino en la voluntad y en el tiempo del Señor. Si alguien me está entendiendo, gríteme un fuerte amén en esta preciosa noche. Necesitamos ser pacientes. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 16:32. Vale más ser paciente que valiente. Otra vez, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Este es el claro ejemplo de que el Señor siempre ha priorizado el carácter por encima del talento. El paciente es el que sabe controlarse. El valiente es el que dice, yo me meto donde sea, no importa. Y usted y yo sabemos que hay momentos donde se necesita el ímpetu, pero hay otros momentos donde se necesita el control. Y por eso este proverbio amarra estos dos conceptos y dice, vale más ser paciente que valiente. Es mejor aprender a esperar que ser una persona que es capaz de meterse en lo que se atraviese. ¿Cuántos de nosotros por impacientes compramos cosas que hoy nos pesó y ahí está la plata botada porque usted no necesitaba eso, pero su impaciencia lo hizo meterse en cosas que sencillamente podían esperar? ¿Cuántos de nosotros soltamos cosas que no debíamos soltar por nuestra impaciencia y ahora estamos emproblemados porque queríamos resolver cosas ya que sencillamente tenían que demandar un poquito más de quietud y de espera? La Biblia claramente lo dice, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse a uno mismo que tratar de dominar a los demás. A mí me llama profundamente la atención que muchas personas no se han dado cuenta de que esa impaciencia que aflora en su vida solamente es una evidencia de su falta de carácter. ¿Cuántos de nosotros con nuestros hijos perdemos la paciencia con tanta facilidad? ¿Cuántos de nosotros con nuestro esposo, con nuestra esposa, perdemos la paciencia con tanta facilidad? ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos y note que en ese desespero lo que aflora en usted es lo peor de usted? ¿Por qué? Porque queremos que todo pase ya, ocurra ya, se resuelva ya, se determine ya. Y hay momentos donde la actuación de Dios, la aparición de Dios requiere que hagamos un alto y seamos pacientes. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, por favor dígame un fuerte amén. Mire esto, a veces nosotros perdemos de foco que para Dios, como se lo decía hace un instante, el carácter prima por encima del talento. Levante la mano todos los que han conocido buenos trabajadores, que usted dice, pastor, ese hombre, esa señora es una máquina de trabajo. Levante la mano, yo los veo. Levanten las dos para que se vean más, por favor. Que han visto, conocen gente. Algunos dicen, pastor, yo soy, I am, el que levanta la mano, este es. Máquinas tremendas. Ahora le hago una pregunta. ¿De qué le sirve a usted una persona que sea muy talentosa pero no tenga carácter?
¿Le ha pasado alguna vez con un trabajador que usted lo requería para algo? Un compañero que le dijo: necesito que hagas esto, que me ayudes con aquello, que desarrolles esto. Y de repente esa persona, cuando usted le pide el favor, se le enoja y le habla mal a usted. Ah, pues entonces no lo hago. Y salen y se van y dejan todo tirado. Puede ser muy buen trabajador, pero si no tiene carácter, note que no sirve para nada. Porque la gente que no tiene carácter se vuelve susceptible a los momentos difíciles. Otra vez, la gente que no tiene carácter en los momentos difíciles se quiebra. Y una de las cosas que más carácter le va a dar a usted y me va a dar a mí es tener paciencia. No estoy hablando de pasivos, estoy hablando de paciencia. No falta el perezoso que diga: esta es mi prédica, pastor. Eso era lo que yo quería escuchar, pastor. Que me dijeran: baje las revoluciones. Que cuando mi mamá me diga: váyase a bañar, yo diga: tú sí eres impaciente, madre. No, yo no le estoy hablando de flojera. No le estoy hablando de pasividad. Le estoy hablando de paciencia, que es distinto. Porque hay unos que hoy aprenden empujados. Hermano, venga, y vienen como pidiéndole permiso al viento para caminar. Esa gente desespera. ¿Cuántos dicen amén? Levante eso, que levante eso, ¿dónde? Ahí, mire ahí. No, de eso no le estoy hablando. Usted tiene que ser activo. Usted tiene que ser una persona encendida. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que le estoy diciendo es que la paciencia es el freno que te ayuda a detenerte, que te ayuda a manejar, que te ayuda a regular, que te ayuda a llegar al propósito de Dios. Por eso póngame el versículo principal, por favor, el Salmo. Mire lo que dice la palabra del Señor: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Pero pastor, ¿cómo desarrollamos esa paciencia? Es lo que le voy a enseñar en los próximos minutos. Voy a hablarle de 3 principios para desarrollar esa paciencia. Primer principio, escriba por favor: enfocándonos en las promesas de Dios. Repítalo fuerte, por favor. 1, 2, 3. Enfocándonos en las promesas de Dios. Por favor, dése media vuelta con el que está a su lado. Mírelo a los ojos, ahí donde le salen las lagañas, y dígale: enfócate en las promesas de Dios. Otra vez, dígaselo fuerte. 1, 2, 3. Enfócate en las promesas de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 39 al 40 dice lo siguiente: debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Qué interesante esta porción de la palabra, donde a través de este precioso libro y este hermoso capítulo en Hebreos nos habla acerca de la galería de la fe. La galería de esos hombres y esas mujeres que a través de la fe mostraron el poder de Dios en sus vidas. Pero este texto me deja ver una claridad, y es que hay promesas de Dios que las vamos a ver nosotros, pero también hay promesas de Dios que van a alcanzar a nuestras generaciones. Yo lo voy a volver a repetir. Si va a aplaudir a Dios, hágalo con toda su fuerza. Escuche, hay promesas de Dios que nos van a alcanzar a nosotros, que las vamos a ver. Pero hay otras que tal vez han sido diseñadas para tus generaciones, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Cuando entiendes eso, podrás aprender a guardar con paciencia las promesas del Señor. Mire, esto es similar a la ilustración que hace un ratito le contaba. Es como el que llega a un lugar por un trámite, por una diligencia, por algo que necesita hacer, y cuando entra a ese lugar, él sabe que está en el lugar donde va a resolver ese problema.
Él sabe que entró al lugar donde va a suplir esa necesidad. Él sabe que llegó al lugar donde lo pueden ayudar. Pero lo primero que te entregan a ti no es una atención, te entregan un turno. Y ese turno te dice: llegará tu momento. Si usted cuando recibe el turno se enoja, se desespera, se amarga y se angustia, esa espera, en lugar de ser una espera paciente, será una espera impaciente. Y el problema es este: usted puede aguardar las promesas de Dios con paciencia o las puede esperar con impaciencia. Cuando una persona espera con paciencia, es la que dice: a mí Dios me ha entregado mi turno y mi turno llegará en el nombre de Jesús. A mí Dios me dio una promesa y esa promesa se cumplirá en el nombre de Jesús. Pero cuando eres impaciente, empiezas a mirar los que están antes de ti en lugar de mirar lo que Dios está haciendo a ti. Y por eso le dije: enfócate en las promesas de Dios. Pregúnteme por qué. No con machismo, pregúnteme por qué. Porque cuando usted se desenfoca, le pasa lo que le pasó al salmista. Vamos a leer el versículo principal otra vez. Quiero que lo lea con mucha atención. Versículo principal de Salmos. Dice así la palabra de Dios: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Y aquí viene la clave: no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Yo ya perdí la cuenta de cuánta gente, cuando está en medio de una dificultad, en medio de la queja, me dice: pastor, yo voy a la iglesia, escucho las prédicas, no me pierdo ni una, alabo al Señor, sirvo a Dios, pero hay otros que están en pecado, haciendo lo malo, haciendo lo indebido, infieles a su esposa, infieles a su esposo, y a ellos sí les va bien y a mí me va mal. A ver, vamos a confesarnos. Levante la mano el que algún día vio a alguien prosperar. Y tal vez no lo dijo en voz alta, pero en su corazón dijo: ¿por qué a él sí y a mí no, si soy tan bueno? Gracias por esa sinceridad. Solo uno en el... Van 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ay, ya se animaron! Allá arriba no hay nadie. También hay varios. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros, cuando perdemos el enfoque en las promesas de Dios, empezamos a ver la carrera de otros. Y si hay algo que le hace daño a una persona que está corriendo, es ponerse a ver la carrera de otros. ¿Por qué? Porque el desenfoque puede hacer que el que va corriendo, ¿qué tiene que hacer el que corre? Mirar su carril. Porque si mira el de otro, se puede caer. Escuche esto. Me pasó con mis hijos. Aquí están los dos. Ustedes saben que yo cuento todas las historias de mis hijos, y estos días me ayudaron con una. Anita tiene una cualidad, y es que nosotros en Colombia a esa característica, cuando la ejecutan, le decimos: no sea reparona. ¿Alguien sabe qué es ese concepto? ¿Lo han escuchado alguna vez? Vamos a colombianizar a Canadá. Reparón es cuando yo, por ejemplo, estoy sirviéndole el jugo o la limonada o la gaseosa a mi hijo, y Anita lo primero que hace es mirar hasta dónde llegó la gaseosa del hermano y hasta dónde llegó la gaseosa de ella. Entonces, si la gaseosa de ella queda más bajita que la del hermano, me dice: ¿tú por qué le estás sirviendo más a Jerónimo que a mí? Pero si la gaseosa de ella queda más alta, no dice nada. Ahí si no dice: ay, mi hermano está mal, por favor, complétale, compénsale. No. Qué curioso que cuando ella siente que está por menos, pero si está más, a ese fenómeno nosotros le decimos reparón. No sea reparón, no esté comparando. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? A ver, ¿cómo le dicen eso en su país, en su tierra? Inconforme. ¿Cómo más le dicen? A ver, ayude, culturícenme ustedes a mí. Solo dicen inconforme. Muy bien, acaban de aprender una palabra colombiana: reparón. No sea reparón. Y eso genera molestia.
Cuando ella lo hace una vez, digo, listo, voy a completarlo, entonces le completo. Pero si todo el tiempo está diciendo, ¿por qué a él sí y a mí no? Eso en lugar de movilizarme a darle más, me da rabia. Porque digo, tú no tienes que comparar. Primero, tu hermano es mayor que tú, es más grande que tú, necesita más líquido que tú, le quise servir más, punto. Y este fenómeno lo encontró el hermano del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cuando el muchacho regresó, el papá, lleno de alegría, hace una fiesta en honor a él. ¿Y qué hizo el hermano? Reparar. Y dijo, oye, ¿por qué a este tipo tú le haces todo? Y yo que he estado aquí no me has hecho nada. ¿Y qué le dice el papá? Hijo, tú eres dueño de todo esto. Solo es una fiesta porque tu hermano llegó. Note que su hermano, que empezó a comparar, en lugar de celebrar, se amargó. Porque cuando usted no se enfoca en lo que Dios ha hecho en su vida, sino que empieza a ver lo que está pasando en la vida de otros, en lugar de disfrutar su vida, se amarga. Y en lugar de tener paciencia, se amarga. Y en lugar de disfrutar, se amarga. Y en lugar de enfocarse en las promesas de Dios, se amarga. Pero hay otra cosa que Anita tiene también. Y esto es lo que más amo de Anita. Es que tiene un corazón a la misma vez tan desprendido de las cosas. Una vez estábamos en un restaurante comiendo y a Jerónimo se llama Juan Jerónimo. Yo me llamo Juan Pablo. Y de pequeñito, por mi amor a las papas, me decían Juan Papas. Yo, sin temor a equivocarme, creo que Jerónimo debería tener el mismo nombre, Juan Papas, porque le encantan las papas. Y un día estábamos en un restaurante y se comió todas las papas, y cuando se le acabaron las papas dijo, papi, me compran más papas. Cuando de repente Anita miró su plato, agarró las papas y le dijo, Jero, cómete mis papas. Pregúnteme qué sentí. No, pregúnteme. Sentí un amor y una ternura por mi niña. Y yo dije, ay, esa es mi bebé. Y le dio. Note que cuando ella de lo que tenía compartía, el corazón de papá se alegraba. Pero cuando reparaba y comparaba, el corazón de papá se colocaba molesto. Escúcheme, cuando Dios lo ve a usted más preocupado por las bendiciones de otros que confiando en las promesas de Él, Dios se molesta y lo pone a esperar más. Sóbese. Cuando Dios lo ve a usted, ¿por qué a este no? ¿Por qué a este sí? ¿Y mi turno para cuándo? Donde Dios percibe impaciencia, hace que la gente espere más. Porque la única forma de aprender a guardar en el Señor es esperando. La única forma de ver la mano de Dios es esperando. La única manera de encontrar la respuesta de Jehová de los ejércitos es esperando. Alguien tiene que decirme amén, por favor. De lo que Dios te ha dado, deja de compararte y más bien ayuda a otros a que sean bendecidos. Si tienes un poquito para ayudar a alguien, comparte. Que si he visto cómo el Dios se mueve para ayudar a alguien, no es cuando lo critica, sino cuando lo ayuda. Pero qué triste ver gente y ministerios que son felices criticando a otros. Y porque gócese en el Señor, alégrese. Y por qué viaja, y para dónde va. Antes ayuda al que viene detrás. Escúchame, el que no es contra nosotros es por nosotros. Si somos parte del mismo equipo, si somos parte del mismo reino, en vez de estar criticando a otros, gózate. Estamos hablando de Cristo. Pero muchos de nosotros andamos de reparones. No haga eso. Si el Señor le quiso servir más poquito, diga, Señor, gracias. ¿Usted cree que si a mi hija se le acaba, ella me dice, papá, me das más, yo qué voy a hacer? Le doy más. Así es. Pero el reparón, por andar pidiendo más de la cuenta, Dios lo hará esperar. Ahora, le voy a hablar de otro punto. El primero es, enfócate en las promesas de Dios. Mire a los ojos al que tiene a su lado y dígale, enfócate en las promesas de Dios. Gracias por ese amén flojo. Dije, enfócate en las promesas de Dios. Ahora vamos con lo segundo, y es esto. Necesitamos ser pacientes. En segunda instancia,
creyendo en el cuidado de Dios. Repítalo fuerte conmigo, diga: creyendo en el cuidado de Dios. Permítame mostrarle una cita hermosa de la palabra. Éxodo capítulo 13 versículos 17 al 18. Dice así la palabra de Dios: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era una ruta más corta para la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así, los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Otra vez, quiero que note por favor lo que dice el versículo 17. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque era la ruta más corta. ¿Está escuchando eso? Dios los saca de Egipto, los iba a llevar a la tierra prometida. Había un camino rápido, pero Dios dice: no los voy a meter por ahí, se los voy a alargar porque los voy a proteger. Otra vez, se los voy a alargar porque los voy a proteger. Otra vez, hay gente que no me ha entendido. Los voy a poner a esperar porque los voy a proteger. O sea, hay esperas que Dios permite. Hay cosas que podrían llegarte más rápido, pero Dios no te las trae porque te está protegiendo. Gracias por ese entusiasmo, por esa euforia, por ese ánimo. Dije, hay cosas que Dios te podría dar ya, pero no te las da ya porque dice: te voy a proteger el corazón. Hoy cuando yo veo mi vida y mi historia y veo todo lo que Dios ha cumplido, porque créame, ha sido enorme lo que Dios ha cumplido en mi vida, y mi esposa lo sabe. Ha sido enorme ver todo lo que Dios nos ha dado. Y hace un tiempo yo me hacía una pregunta y una autoevaluación, y yo decía: esto, si hubiera llegado antes a mi vida, seguramente a mí se me hubiera dañado el corazón. Esto y esto, si hubiera llegado antes a mi vida, yo no lo hubiera sabido administrar. Esto, si hubiera acontecido antes, ay, cómo hubiera yo reaccionado en ese tiempo. Porque generalmente la gente inmadura cree que siempre está lista para todo. Lo voy a volver a repetir: la gente inmadura siempre se siente lista para todo, y es parte de la inmadurez. Por eso los jóvenes en etapa de adolescencia creen que pueden conquistar el mundo solos. Por eso los jóvenes, cuando entran en una etapa de juventud y adolescencia temprana, se vuelven rebeldes. ¿Los ha visto? Levante la mano todos los que han tenido que lidiar con la adolescencia de un muchacho. Mano arriba, yo los veo, por favor. Que dicen: a mí no me mande, yo puedo solo. A ver, levante la mano, yo los veo. Muévala así, eso, levante las dos para que se vean más. Ahora quiero que la levanten todos los que se acuerdan que cuando eran adolescentes hicieron lo mismo. Así vio. Es parte de la naturaleza. Llega un punto en la vida en el que usted cree que es capaz con cosas que en realidad no es capaz. Y eso es producto de ¿qué? De la inmadurez. Vuelvo a repetirlo: el inmaduro siempre se cree capaz de hacerlo todo. Usted le dice a ese muchacho: no se tire de ahí que se puede matar. ¡Ah, yo puedo! Y ahí va. No se meta por ahí que le puede pagar. ¡Ah, yo soy capaz! Por favor, parquea ahí que lo pueden. No, yo parqueo donde quiera. Note cómo ese comportamiento y esa inmadurez nos lleva a nosotros a vivir de tal forma que no queremos control, sino que queremos hacer las cosas ya, porque nos sentimos capaces de hacerlo ya. Un adolescente enamorado, uno le dice: mi hijo, no es el tiempo, por favor. Tienes que terminar el high school, la escuela, que te vas a ennoviar. No, encontré el amor de mi vida. Por favor, mira, deja de decir eso. Y no me moleste, porque ese hombre será mi esposo. No, tú ni sabes lo que estás diciendo, mija. Te falta conocer el mundo. No, yo encontré el mundo en él. Él es mi mundo.
Confesémonos, confesémonos. Levante la mano todo el que algún día le dijo a alguien, algún día, te amaré toda la vida. Levántela al que algún día dijo eso. Hombre, vamos, yo sé que usted dijo, yo no creo en el amor, pero algún día lo dijo. Levante la mano, yo lo veo. Levántela, eso es. Ahora quiero que la deje arriba al que dice, sabrá Jehová de los ejércitos dónde anda metido ese o esa. Yo no sé, ni sé si existe o no, y se lo prometí. ¿Ve? La inmadurez nos lleva a nosotros a pensar que estamos listos para todo y en realidad no lo estamos. ¿Sabe quién sabe si usted está preparado o no? Dios sabe. Cuando Dios saca al pueblo después de ver las maravillas de Dios en Egipto, dice, no los voy a meter por aquí porque no están listos. Ellos pudieron haber dicho, pero ¿cómo no, Señor? Hemos visto las plagas, hemos visto tu mano, cruzamos el mar rojo. Pero Dios dijo, a pesar de eso, no están listos. Mírame a los ojos y escucha lo que te voy a decir. Hay cosas que Dios te ha prometido, pero todavía no las has visto ni las vas a ver porque no estás listo todavía. Por eso dile, Señor, ayúdame a prepararme y ayúdame a esperar a que sea el momento indicado. Cuando tú esperas, no solamente se retrasa la promesa, no solamente tienes que aguardar un tiempo, sino que en ese tiempo Dios te empieza a preparar. En ese tiempo Dios te protege para que cuando llegue la bendición no te envanezcas, para que cuando venga la bendición no te creas más que nadie, sino que puedas decir, fue gracias a Dios, a su mano poderosa y a todas sus promesas. Dígame amén, por favor. Les voy a contar una historia. ¿La quieren escuchar? Igual se la voy a contar. Cuando nosotros íbamos a venir por primera vez a Canadá, Dios le puso ese sueño a la familia de mi asistente, a Nadia y a su esposo, Martín. Ellos hablaron con nosotros, pastor, queremos bendecirte, queremos, y no solamente a ti, sino a toda tu familia, lo cual para mí es un regalo que agradeceré toda la vida, porque los padres que están aquí me entienden. Cuando hacen algo por nosotros, el corazón se llena de gratitud. Pero cuando hacen algo por nuestros hijos, creo que la bendición se siente al triple, ¿verdad? Porque dices, gracias por lo que has hecho por mí, pero si pensaste en mis hijos, créeme que eso marca el corazón y marca la vida. Y empezó todo ese proceso. Y luego de esa puerta, en medio de todo ese camino, estábamos orándole al Señor, porque para poder tramitar la visa, usted sabe que tenemos que hacer muchas diligencias. Y en ese momento Dios tocó el corazón de la pastora de esta casa, que habló con el pastor y le dijo, traigamos al pastor Lerman. Y llegó una invitación justo en ese momento, y fue como una respuesta de Dios para que estuviéramos aquí, porque yo creo que somos parte de un propósito y estamos en los planes del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces llegó la invitación. Metimos todos los papeles y ya está. Y ustedes saben que solo por la bondad y la gracia del Señor, Él ha permitido que nuestro ministerio sea un poco expositivo. Entonces nos ven de diferentes lugares, de diferentes sitios. Repito, todo esto es solo por la bondad de Dios. No hay nada que nosotros humanamente hayamos hecho para que esto pase. Yo predico la palabra como la he predicado siempre, sirvo a Dios, a mi iglesia y a mi pastor como lo he hecho siempre. Solo fue la bondad de Dios, su gracia y su misericordia. Y entre esas aparece una persona que en las redes hay de todo. Hay gente honesta, agradecida, y hay gente oportunista y tramposa. Y cabe hablar de este momento para contar que en mi nombre se han abierto cuentas, se han abierto redes y empiezan a tratar de engañar a la gente, cosa que no es lo que nosotros hacemos. A mí Dios no me llamó a engañar, Dios me llamó a predicar la palabra. No me llamó a pedir dinero, yo no pido dinero por predicar. El Señor nos da lo que Él quiere, y eso se los contaba en la conferencia de esta mañana. Pero vino un oportunista y le escribió a mi asistente y le dijo, mira, es que yo tengo una familiar que es piloto y le dan los boletos mucho más económicos. Y ellos habían hecho un presupuesto tanto con toda la organización de nuestra visita, la iglesia, el equipo, para que nosotros pudiéramos estar aquí. Y esos boletos, somos 4 personas, pues eran considerables para poder llegar.
Y resulta que esta persona le escribe a mi asistente y le dice: mira, nosotros tenemos esto y una cantidad de beneficios que usted no se alcanza a imaginar. Y en temporada de bendición, cualquier mejora parece un milagro. Otra vez, en temporada de bendición, cualquier buena noticia parece un milagro. Usted está construyendo su casa, remodelando, y aparece alguien y le dice: yo te vendo ese repuesto más barato, ay, aleluya, Padre, gracias que tú me amas tanto. Tenga cuidado, porque no todas las puertas que se le abren en los momentos de necesidad son puertas de Dios para su vida. Lo voy a volver a repetir: no todas las puertas que se le abren a usted en temporada de necesidad son puertas que vengan de Dios. Hay cosas que se llaman bendición y otras que se llaman distracción. La bendición es la que enriquece y no añade tristeza. La distracción es la que parecía bueno, pero al final era un problema. Tenga cuidado. Así no diga amén. Así es. Y entonces el tipejo, la persona esta, le dice: los boletos te van a salir en tanto, mitad de precio. ¿Para qué estábamos haciendo todo esto? Para venir a predicar, para compartir la palabra. ¿Es una buena o una mala motivación? Una buena motivación. Para que la familia conociera, pasáramos unos días de descanso y además compartiéramos la palabra del Señor. ¿Bueno o malo? Bueno. Pero no todas las puertas que se te abren en momentos de necesidad son puertas de Dios. Y entonces ella empezó y le dijo a Martín, a su esposo: Martín, hay que pagarlos. Porque además la persona que lo estaba ofreciendo se volvió insistente. Consígname, sepáralo, quedan 4 cupos. Y eso empieza a generar un afán. ¿Un qué? No, repítalo fuerte: ¿un qué? Martín, por favor. Y las cosas empiezan a dilatar. Cuando ellos me cuentan esta historia, finalmente ya todo estaba dado. Y bendito Dios por la gente que sabe orar. Pastor Jonathan habla con Nadia y le dice: déjame hablo con mi papá. Y entonces el pastor Joel le dice: déjame orar antes de hacerlo. Eso es ponerle un freno a la decisión. Compren. Y dicen: oremos. Porque escuche bien, hay esperas con las que Dios quiere protegerte. Ay, no. Dije: hay esperas con las que Dios quiere protegerte. Yo quiero comprar eso ya, voy a perder los tiquetes. Y le pregunto a alguien, me dice: ¿qué espere? Que voy a orar. Finalmente desisten de eso. Y escuche lo que pasa. Aparece una noticia en uno de los noticieros más importantes de mi país, nombrando al mismo personaje que supuestamente era muy famoso, que se hacía pasar como trabajador de ese canal para andar estafando gente. ¿Qué hubiera pasado si la prisa hace que compren algo que no debían comprar? Nos hubiéramos metido en el problema de la vida. Pero por cuanto hubo paciencia y dijeron: no, ahí hay afán, pero voy a esperar. Cuando usted espera, hay momentos donde Dios retrasa cosas, no para hacerte daño, sino para protegerte. Escúchame lo que te voy a decir: lo que es de Dios para ti, aunque tengas que esperar, va a llegar a tus manos. Lo vuelvo a repetir: lo que es de Dios para ti va a llegar aunque tengas que esperar. No te afanes, no forces las cosas. Ten paciencia, que si Dios lo dilató es porque de algo te está guardando. Mire, yo hace un tiempo quería cambiar de carro. Fue hace muchos años. Nosotros habíamos comprado un carrito de forma milagrosa. Cuando mi esposa y yo nos casamos, en la iglesia hicimos lluvia de sobres. ¿Saben qué es eso? Que todos los invitados toman un sobre y te dan un regalo en tu boda, en tu matrimonio. Nosotros nos casamos en la iglesia. Hubo como 400 invitados y no fue lluvia de sobres, fue tormenta de sobres. Una bendición, hermano. Con lo que Dios nos dio, nos alcanzó para comprarnos nuestro primer carrito. Era un carro chiquitico y feo, pero era de nosotros. Pregúnteme a quién se lo debíamos. Que me lo pregunte. A nadie. Era de nosotros. Era tan chiquito que yo no me subía, yo me ensamblaba.
Me metí ahí apretadito, pero ahí era mi carro. Y un día, yo en ese tiempo estaba cantando, había lanzado un disco y me entró la prisa. Yo dije, un siervo de Dios como este varón necesita una camioneta. Hombre, yo me merezco una camioneta. Y por allá fui y me afané. Pregúnteme cuánto tenía ahorrado. Pregúnteme. Que me pregunte cuánto tenía ahorrado. Nada. Pero un banco me dijo, yo le presto a libre inversión. O sea, con los intereses por las nubes. Pero cuando usted se desespera, se mete en cosas que no se debió meter. Cuando usted se desespera, no mide los riesgos, sino que va diciéndole sí a cosas que le suplen una necesidad, pero lo meten en 10 problemas. Aprenda a esperar y usted va a ver la protección de Dios en su vida. Yo no esperé, yo me metí y terminé mal, porque el que se desespera siempre escoge lo peor, pensando que era lo mejor. Yo dije sí y recibí la plata y me compré una camioneta. Usted viera cómo me veía yo de sexy en esas fotos. Pero llegó un día en donde yo ya no tenía con qué pagar. Las cuotas, los problemas, estaba tan apretado que donde a mí me saliera un problema extra, yo me quedaba sin saber qué hacer. Y así pasó. Finalmente tuve que vender el carro y volver a empezar. Fue una lección muy dolorosa. Pero si usted no aprende en los momentos difíciles, entonces necesita más momentos difíciles. Si usted no aprende en los desiertos, entonces necesita más desiertos. Si usted no aprende en las temporadas de escasez, lamento decirle que le hace falta más temporadas de escasez. Y eso no dan ganas de decir amén. No, ¿qué va a decir uno amén? Pero así es. Entonces después de eso yo tuve que vender ese carro y volver a empezar. Y me compré otro carro igual de pequeño al primero. Y volví a empezar. Y en estos días se me metió en el corazón la idea de cambiar de carro. Y dije, voy a cambiar de carro. Entonces mi carro actual, dije, lo voy a vender. Y empecé todo el proceso para venderlo. Pregúnteme si estoy desesperado. Pregúnteme si estoy desesperado. No, para nada, porque ya aprendí. Yo lo puse a la venta y encontré el carro que me quiero comprar. Y lo primero que dije es, no me voy a endeudar para comprar este carro. Y no voy a pegarme un brinco que yo no me puedo pegar. Voy a comprarme lo que me puedo comprar. Y para comprarlo primero, vendo mi carro en el precio que lo voy a vender y luego me compro el otro. Y encargué a un amigo que me ayudara con eso. Y le pregunto, ¿cómo vamos? Y me dice, bien, ya lo preguntaron, ya lo vieron, y esto y lo otro. Por allá apareció una vendedora en Bogotá y me dijo, oiga, ¿por qué no compra? Hágase un crédito y después vende el carro y paga el crédito. Le dije, no, gracias. Porque yo ya aprendí que lo que es de Dios no se forza. Yo ya aprendí que lo que es de Dios sucede con tranquilidad. Y hice esta oración, dije, Señor, ese es mi plan. Si es tu voluntad, se va a dar. Y si no, déjame tranquilo con mi carro, que yo a fin de cuentas no ando en patines. Ahí tengo un carrito bueno que el Señor me ha dado. Con paciencia, sin hacer nada. Hoy me llamó mi amigo y me dijo, amigo, mira este carro. Y salió un negocio buenísimo. Pregúntame quién va a pagar. No, que me pregunte quién va a pagar. El Señor. Porque yo le dije, Señor, no va a hacerse lo que yo quiero, sino que se va a hacer tu perfecta voluntad. Dios empezó a acomodar todo y no lo hizo hace un mes que empecé a vender el carro, lo hizo ahora, porque cuando usted aprende a esperar, Dios lo va a enseñar a guardar y a evitar problemas y a ver la mano poderosa del Señor en medio de su vida. Dígame amén, por favor, si me está entendiendo. Tenga paciencia. Pero déjeme darle lo tercero y último. ¿Dónde está el hermano del piano? Corra, varón de Dios, para acá. Tercero y último. Escriba, por favor. En tercera instancia, necesitamos ser pacientes, afirmando nuestra fe. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Afirmando nuestra fe. Isaías capítulo 40, versículo 27 al 31. Dice algo interesante, pero antes de leerlo, quiero que me mire a los ojos y escuche lo que le voy a decir. ¿Por qué la paciencia afirma nuestra fe? La respuesta es esta. Cada vez que tú esperas,
Cada vez que tú aguardas, cada vez que tú te detienes y tú dices, Señor, podría correr, pero voy a frenar. Quiero avanzar, pero me voy a detener. Quiero alcanzarlo, pero voy a esperar. Quiero tomarlo, pero voy a quedarme quieto en tu presencia para saber si realmente esto es algo que yo quiero o es algo que tú quieres. Cuando tú esperas, tus planes empiezan a morir, a morir, a morir, a morir, a morir. Cuando tú esperas, tu voluntad empieza a apagarse, apagarse, apagarse. Y es en ese momento en donde la voluntad de Dios empieza a crecer y a crecer y a crecer. Porque tú llegaste con fecha, con lugar, con día, con hora, con todo. La Biblia dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, mas los atajos que se toman a la ligera llevan a la pobreza. Tú pensaste bien, lo calculaste, hasta lo oraste, pero cuando decides esperar, es como si le entregaras a Dios ese proyecto y le dices: Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Solo hay un sí mío, solo hay un ya para que las cosas ocurran. Pero usted se va a dar cuenta que hay momentos donde es usted el que para y hay otros donde es el mismo Dios el que te frena. Y solo el que lo ha vivido lo entiende. Cuando dice: pastor, hice de todo, corrí, me esforcé, llamé, oré, supliqué, doblé rodillas, todo, pastor, y siento que el mismo Dios me frenó las cosas. Siento que el mismo Dios me puso un alto en la vida. Siento que el mismo Dios me puso un stop y me dijo: quieto. Como dicen ustedes aquí, arret. Cuando tú esperas, la fe se afirma y te das cuenta de la verdadera medida de tu fe. Es como cuando sirves una Coca-Cola en un vaso. ¿Le ha pasado alguna vez? Bueno, aquí más bien poca Coca-Cola, una Pepsi. Ya estoy así todo asociado con Canadá. Y la depositas en el vaso, ¿y qué es lo primero que pasa? Parece lleno. Pero cuando dejas que se asiente la espuma, te das cuenta que todavía hay mucho espacio. Lo mismo pasa cuando esperas. Dios te demuestra de qué tamaño es tu fe cuando aprendes a esperar. Otra vez, cuando Dios te pone en pausa, no te pone a ver tu proyecto, te pone a ver tu fe. Y te dice: ahora que estás en pausa, no quiero ver cuántas ganas tienes, quiero ver cuánta fe tienes. Ahora que estás quieto, que te cerré las puertas, que te dejé en pausa, no quiero ver tus planes, quiero ver tu fe. No quiero ver tu talento, quiero ver tu fe. No quiero ver tus contactos, quiero ver tu fe. Y ahí es donde se afirma. Y mire lo que dice la poderosa palabra del Señor. Isaías 40, versículo 27 al 31. Oh Jacob, ¿usted podría hacerme un favor? Míreme a los ojos. Ahí donde dice Jacob, ¿podría poner su nombre por un momento? Solo por un momento. ¿Está listo? Léalo en su corazón. Oh Juan, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Juan, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos.
En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Alguien dígame amén esa palabra. La temporada en la que Dios afirma la fe, eso es lo que usted siente. Póngame el versículo inicial. ¿Cómo puedes decir que Dios no ve tus dificultades? Cuando Dios te hace esperar, eso es lo que sientes. Que Dios se olvidó de ti. Que te dejó esperando y se fue a ayudar a otros y te dejó esperando. ¿Alguien ha sentido eso alguna vez? Que se olvidaron de usted. Ya vengo. Ay, y nada, y nada, y nada que aparecen, y nada que llegan. Yo le guardo su pedazo y usted ve que reparten a todo el mundo y lo de uno. Pero hoy Dios a través de su palabra te dice: ¿cómo puedes decir que yo no estoy viendo lo que estás pasando? ¿Cómo puedes pensar que yo me he olvidado de ti? ¿Cómo puedes decir que yo no he visto tu aflicción? ¿Cómo puedes creer que yo no he estado en tu proceso? ¿Cómo puedes creer que yo tengo bendiciones para todos y que a ti te voy a dejar con ese vacío? Hoy la palabra del Señor dice: el entendimiento de Dios es tan profundo. No trates de entenderlo, no lo vas a lograr. No trates de pedirle una explicación, no te la va a dar. Pero de algo puedes estar seguro: cuando la respuesta llegue, todas las lágrimas que derramaste por dolor, por tristeza, por ansiedad, por preocupación, van a pasar a un lado y te vas a alegrar en el nombre poderoso de Jesús. Y aunque la noche sea el llanto, en la mañana llegará la alegría para ti. Y aunque la noche sea la tristeza, con la mañana vendrá el gozo para tu vida. Y dirás: gracias, Señor, porque los que en Él esperan correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Note que la palabra no está diciendo: lo que en Él esperan tendrán todo. Los que en Él esperan renovarán sus fuerzas para seguir adelante, diciéndole: Señor, aunque no es mi tiempo sino el tuyo, sé que mis ojos verán tu respuesta. Alguien grite mi amén si lo cree en esta preciosa y hermosa noche. Y termino con esta frase que quiero que guarden en su corazón y en su vida. Pónganmela por favor en la pantalla. Los planes de Dios son maravillosos, pero siempre suceden en su tiempo. Si queremos ver las promesas de Dios en nuestra vida, debemos entender que ser pacientes no es opcional. Ser pacientes es una necesidad. Queridos hermanos, si hay alguien aquí que dice conmigo: pastor, soy tan impaciente, creo en Dios, pero soy tan impaciente, aguardo sus promesas, pero soy tan impaciente, oro por la restauración de mi matrimonio, pero soy tan impaciente, oro por un cambio para mis hijos, pero soy tan impaciente. Estoy soñando con emprender, tener mi negocio, mi empresa, salir adelante aquí en este país donde Dios me ha puesto, pero soy tan impaciente. Pero hoy he aprendido por la palabra que el Señor quiere protegerme, quiere afirmar mi fe y quiere que yo me enfoque en sus promesas. Si alguien ha escuchado la voz de Dios en esta noche y esta palabra ha sido respuesta para su vida, voy a pedirle que se ponga de pie y vamos a orar. Y vamos a recibir lo que el Señor ha dispuesto para nosotros a través de esta oración. Si esta palabra ha hablado a tu vida, yo quiero invitarte a que dejes un comentario y es este: Dios, dame paciencia. ¿Cuánto necesitamos ser pacientes?
cuánto necesitamos desarrollar esta cualidad del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Le pido al Señor que esta palabra te haya hablado y si así lo hizo, compártesela a alguien más. Envíasela a un amigo, a un familiar, a un conocido. Públicala en tus estados, en tus redes sociales. Tal vez alguien necesite escuchar lo que tú acabaste de escuchar. Vamos a hacer una oración y le pedimos al Señor que esta palabra que hoy recibimos pueda dar fruto en cada uno de nosotros. Padre, te doy muchas gracias por hablarnos. Siempre lo haces a través de tu palabra y hoy no ha sido la excepción. Bendigo cada persona que está ahí conectada viendo este video. Allá en su ciudad, en su país, a la hora que sea que lo esté viendo, desde este lugar lanzamos una palabra de transformación sobre ellos en el nombre de Jesús. Que la obra pueda manifestarse a través de tu Santo Espíritu y podamos día a día crecer, mejorar, confiar, pero hoy esperar más y más en ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerden, como siempre le invitamos, déjenos un comentario desde qué ciudad está viendo esta predicación, qué horas son en el momento que la está viendo. Compártalo. Si no se ha suscrito, toque el botón de suscribirse, active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y nos vemos en la próxima semana con un nuevo mensaje en este canal. Que Dios te bendiga grandemente. Levante la mano todo el que algún día fue a una fiesta. Lo colocaron a escoger y escogió mal. No, no, levante la mano. Que pastor, le eché mano a lo que no era. Escogí lo peor. Eso genera cierta frustración, aburrimiento, y más si lo que usted dejó de escoger pues era lo mejor, ¿verdad? Pero hay gente que no escoge mal a veces. Hay gente que escoge mal siempre. Por lo tanto, sus malas elecciones en la vida se transformaron en una vida frustrada, en una vida estancada, en una vida difícil, en una vida sin resultados. Y el Señor puso una palabra para predicar en esta mañana en mi corazón y la hemos titulado de la siguiente manera. Escúchala, ahí va. No sigas escogiendo mal. ¿Cuántos pueden leer el título fuerte a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Voltéese con el que está a su lado, mírelo a los ojos y dígale: no sigas escogiendo mal. No sigas escogiendo mal. Yo creo que todos necesitamos y anhelamos un cambio. Yo creo que cuando cruzamos ciertas fronteras y ciertas instancias de la vida, nos proponemos a cambiar, a mejorar, a crecer, a avanzar. Es parte del buen vivir. Y más en fechas como esta, donde acabamos de cruzar el 2023, se terminó, ahora estamos en el 2024. ¿Qué hace que estaban las campanas de la iglesia sonando y ya hoy es 14? Va el tiempo volando. Pero lo que te quiero decir es esto: si quieres tener un mejor año, tendrás que escoger mejor tus decisiones. Y hoy te voy a mostrar por la palabra, con el Génesis, el origen, el inicio, un patrón que es profundamente repetitivo y que mientras no lo analicemos, lo observemos y tengamos el cuidado del mismo, tendremos el riesgo de seguir tomando malas decisiones. Así que hoy te voy a mostrar por la palabra cómo lograr escoger bien en lugar de seguir escogiendo mal. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículos 8 al 9, y luego leeré del 15 al 16 del mismo capítulo. Lo siguiente: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Míreme a los ojos. ¿Cuántos árboles puso en el centro? Otra vez, ¿cuántos puso en el centro? Bien, para efectos de que no se nos olvide, todo el mundo levante la mano derecha, por favor, bien arriba. Si no se echó de sobrante, me la pone hasta aquí, por favor. Mano derecha bien arriba, diga árbol de la vida. Fuerte, diga árbol de la vida.
Ahora levante la izquierda y diga: árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy bien, habían dos árboles en el centro del huerto del Edén. Ahora sigamos, versículo número 15 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín para que se ocupara de él y lo cuidara, lo custodiara, perdón. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de ese fruto, sin duda morirás. Amén y amén. Creo que hasta el más nuevo, hasta el más la persona que más desconozca del evangelio, de la palabra, algún día escuchó la historia de Adán y Eva, el huerto. Dios los planta en este lugar, les dice: no pueden comer del fruto. Eva rápidamente va, se deja seducir por la serpiente, termina comiendo el fruto, le da de comer a Adán y arranca el problema que todos nosotros conocemos. Pero mi invitación en esta mañana es para que vayamos por la misma historia conocida, pero un poco más despacio. Porque es que en esta historia hay principios, y esos principios son los que me voy a esforzar en los próximos minutos por mostrarte y presentarte. Porque si algo quiere Dios, no es que esta historia se repita, sino que esta historia pare y podamos nosotros continuar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Es que yo sé que hay gente aquí sentada que dice: pastor, yo estoy cansado, estoy cansada, no puedo más con esta vida que he estado viviendo por mis propios errores. Pero hoy, en el nombre de Jesús, la palabra, la Biblia, nos va a dar la respuesta. ¿Alguien está listo para recibirlo? Dele un codazo al que tiene a su lado y dígale: déjeme escuchar la prédica tranquilo. Aquí es donde necesito que no empiece a decirle: vea, ahí le hablan, esto es para usted. Déjelo que escuche. ¿Alguien me dice amén? Concentrado. Voy a mostrarle 3 principios que, si usted los pone en práctica, va a poder escoger mejor. ¿Está listo? Mano derecha diga primero. Otra vez, ¿qué? Póngamelo ahí. Identifica los límites de la obediencia. Si usted quiere escoger mejor, es lo primero que debe hacer: identificar los límites de la obediencia. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de su fruto, sin duda morirás. Míreme aquí a los ojos. ¿Qué hace Dios? Le planta en el huerto. En el huerto habían toda clase de árboles. Míreme aquí. ¿Y qué le dice Dios? Disfrute todo esto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sabe qué es esto? Que Dios, en medio de la bendición, pone una restricción. Yo quiero que alguien escuche lo que le estoy diciendo. ¿Qué son los límites? Los límites son las fronteras que Dios traza en la vida, en donde dice: te permito hacer todo esto excepto lo que está aquí. Yo no sé si me estoy explicando con la suficiente claridad. Hay muchas personas que no han podido cambiar porque no han aprendido a reconocer hasta dónde pueden llegar y a dónde no pueden entrar. Estoy siendo claro con lo que le estoy explicando. Diga conmigo: Dios pone. Fuerte, diga: Dios pone límites. Entonces hay gente que dice: ay, pastor, es que Dios me quiere tener cohibido. Cuando Dios pone límites, no es para tenerte cohibido. Cuando Dios pone límites, es para tenerte protegido, porque Dios sabe que si lo cruzas, vas a quedar expuesto. Hoy mi suegra está cumpliendo años y recordé un episodio en la vida importante. Por lo menos para mí fue importante. Era mi primera vez viajando en carretera. Entonces estábamos con mi cuñado, el esposo de mi cuñada. Él es mexicano. Él iba, yo iba, y teníamos un paquete en el carro. Mi suegra. La teníamos que llevar hasta Medellín. Entonces mi cuñado me dice: ¿quiere manejar, chino? Yo nunca había manejado en carretera. Le dije que sí. Me subí en el carro, lo prendí, me puse mi cinturón, estaba ansioso. Era mi primera vez manejando, y hasta Medellín, y con mi suegra. Entonces yo iba ahí en el carro, y yo iba entre 80 y 100. El límite en ese momento eran 100. Iba ahí.
De repente yo lanzo la siguiente pregunta y le digo a mi cuñado: hey, Chino, ¿voy bien ahí? Y me dice: pues dele un poquito más rápido. Y yo aceleré y subí, pasé el límite de 100, llegué como hasta 110 más o menos. Cuando de repente en la carretera, en una curva, habían unos policías con un radar así apuntando. ¡Práquete! Yo dije: hay poder en la sangre de Cristo. Uno hasta ahora no es descarado. Hazme invisible. ¿Cuál invisible? Tiene que respetar los límites. Claro, me pararon, la policía me paró y me dice: ¿usted sabe por qué lo estoy parando? Y yo le dije y bueno, para resumirle el cuento, me dice: ¿usted a qué se dedica? Yo le dije: yo soy cristiano. El policía me dijo: yo también. Le dije: póngase, comparendo, hermano, y nada que hacer. Un espíritu en el carro me dijo: páguele 50. Gracias a Dios esa voz quedó sorda y yo dejé que me hicieran mi comparendo y me hice mi parte. Pero eso no fue lo peor. ¿Sabe qué fue lo peor? Escuchar a esa señora alegar todo el camino. ¿Usted para qué le hizo caso al otro? Usted venía bien, no sea imprudente, no le hubiera pasado. Y es que tiene la razón, porque cuando usted llega al límite, usted dentro del límite está protegido. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Cuando estás dentro del límite puedes estar tranquilo, pero hay gente aquí que Dios le trazó límites y se los están cruzando sin ningún problema. Están venciéndolo sin ninguna dificultad. Están transgrediendo lo que Dios un día le dijo: no lo hagan. Y el problema es que el que transgrede el límite queda expuesto a vivir los peores problemas de su vida. El que transgrede el límite queda expuesto a que el enemigo lo tumbe de donde está. Pastor, pero el enemigo no ha hecho nada. No se confíe, porque hay gente que ya sabe lo que significa cruzar esta línea y dice: pastor, cuando crucé esta línea dañé mi hogar. Cuando crucé esta línea dañé mi familia. Cuando crucé esta línea dañé mi ministerio. Cuando crucé esta línea dañé mi vida económica. Perdí, hice cosas que no debía hacer. Pero hoy en el nombre de Jesús te digo: vuelve a identificarlos y regresa al lugar donde Dios te plantó. Es que Dios no le dijo: vas a vivir mal. Dios le dijo: vas a vivir bien si disfrutas lo que te di. El límite te lo tracé no para decirte qué tan malo soy, sino para probarte la obediencia. Me pasó algo. Por la misericordia de Dios y por la mentoría de mi pastor, pues en los últimos 2 años de mi vida he estado viajando mucho a llevar la palabra a otros lugares. Entonces ya me volví magister en vuelos. Me han dejado 2 aviones, me han cobrado más peso en la maleta del que debería llevar. Ya yo tengo maestría. Entonces soy muy cuidadoso cada vez que voy a viajar. Calculo bien el peso, llego temprano al aeropuerto para que no me deje el avión como ya me ha dejado en unas ocasiones. Y era un día de un vuelo. Normalmente cuando yo salgo en mi maleta de carry-on, llevo libros. Y iba yo en el control del aeropuerto. Cuando me destapan la maleta, el muchacho que está haciendo el control mira el libro, me mira a mí y me dice: ¿usted es el autor de este libro? Le dije: sí, señor. Él llama en el radio y me dice: espérese un momento. Luego toman la maleta y la meten en una habitación que está cerca del control. Hermano, a mí se me bajó la presión. Yo dije: padre, ¿y ahora qué? Voy a salir en el cubo. Pastor cristiano. ¿Qué voy a hacer? Estaba yo asustado. Cuando va llegando la supervisora, entra con un radio seria, cierra la puerta y me dice: Pastor Juan Pablo, yo quería tomarme una foto con usted. Y yo le digo: ¿usted por qué hace eso? Era el miedo que tengo yo aquí. Me hubiera dicho: no, pastor, es que afuera no la podemos tomar. Yo salí en la foto con la mitad de la cara sonriendo y con la mitad asustado. Porque yo dije: ¿qué es eso? Yo estoy respetando los límites. Y es que aquí viene algo: el que respeta los límites, a veces vendrán campanazos de problemas, pero mientras que estés dentro de lo que Dios te mandó a hacer, puedes estar seguro que el que está haciendo lo correcto será defendido por Jehová de los ejércitos. El que está haciendo lo correcto tendrá la protección de Dios. Alguien dígame amén. Es que vas a perder ese negocio si haces lo correcto. A ti te van a pedir que cruces el límite, pero ¿sabes qué es estar dentro del límite? Te voy a decir cómo se llama estar aquí. Estar aquí se llama estar consagrado. Estar aquí se llama decirle: Dios, voy a hacer tu voluntad. Aunque el enemigo me esté seduciendo, aunque me esté diciendo que acá voy a estar mejor, yo prefiero quedarme donde Dios me plantó. El que está consagrado, hay puertas que se le van a cerrar, pero como lo aprendíamos en estos días por nuestro pastor, si se cierra una puerta por hacer lo correcto, Jehová te abre 10 por honrarlo y bendecirlo. Haz las cosas bien y vas a ver su mano de poder y de bendición. Si alguien me está entendiendo, gríteme amén en esta mañana. No
cruces tus límites. No los cruces. Apareció un novio, ajá, y él me está diciendo que cruce. Cruce, para que vea que será cuestión de tiempo antes de que el enemigo le desbarate lo que usted está feliz construyendo aquí. Así no diga amén. Así es. Manténgase en donde Dios lo plantó y usted estará seguro. Ahora, quiero mostrarle el segundo consejo, y es este. Pongámoslo, por favor. No creas las mentiras de la tentación. Aquí es donde necesito que lea la pantalla y lea fuerte. 1, 2, 3. No creas las mentiras de la tentación. Vamos a la Biblia, Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Génesis 3, versículo 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del fruto? Como siempre el diablo exagerando todo. ¿Qué les había dicho Dios? Coman todo, excepto uno. ¿Y qué dice el diablo? Hey, Dios te prohibió todo, no, que nada. Eva, que en ese momento tenía claro el límite, se lo dice. Mira, versículo 2: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, o de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que ella tomó de su fruto y comió. ¿Y qué más hizo? Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Amén y amén. Míreme aquí. ¿Recuerda la frase con la que Satanás irrumpe la instrucción de Dios? Le dice: no es cierto. Y es que esa es su principal tarea hasta el día de hoy. Que cuando alguien se enfoca a hacer lo correcto y le aparece una oportunidad indebida y sabe que ese indebido le va a causar un problema, el enemigo siempre viene a decirte: no es cierto, no hay problema. Fornica, no pasa nada. Adultera, no pasa nada. Que vas a perder tu hogar, eso no es cierto. No, es que yo no puedo hacer este negocio con trampa porque, pastor, me puedo meter en un problema con la ley. ¿Y qué le dice la tentación? Deje de ser tan exagerado. Hágale que no va a pasar nada. Y hay gente aquí que está engañada porque están felices caminando por estas zonas, creyendo que estas zonas son su lugar de bendición. Este no es tu lugar de bendición. Este se va a transformar en el lugar de tu tragedia si no aprendes a reconocer la verdadera instrucción de Dios. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Pero hay gente que no solamente se deja engañar por los criterios de otros, también se deja engañar por los criterios de varios. ¿Cómo así, pastor? Son influenciables. Hay gente que va para donde van las masas. Por ejemplo, cuando usted llega a una ciudad y quiere ir a comer a un restaurante que no conoce, ¿a cuál se mete? A donde hay más gente. Porque usted dice: si eso está lleno, es porque es rico. Amén o no amén. Difícilmente uno se mete a un restaurante pelado y le va bien. A veces pasa. Pero nosotros solemos dejar que nuestras decisiones se estructuren en lo que mucha gente hace. Y fue el caso de Adán. Como Eva comió, pues yo también voy a comer. Y es que uno solo es distinto cuando está acompañado. Y si está mal acompañado es peor. Me acordaba mientras preparaba este punto de un día que yo estaba yendo a la universidad y me subí en la legendaria buseta Villanueva Belén. A ver, levante la mano todos los que se acuerdan que les tengo que dar una noticia. Levante la mano los que se acuerdan de esa buseta. Están viejos. Y si usted no conoce eso, está todavía muy pelado. Villanueva. Las Villanuevas bucetas, cuando uno se subía, aquí en la parte de arriba tenían como una caja, un cajón. Yo me subí a la buseta, iba con varios compañeros y el Señor siempre me ha permitido gozar de cierta estatura. Yo me subí con unas ganas y le di un cabezazo a eso. ¡Bum! Y empezaron mis amigos.
sóbese. Ya sabe qué dice, yo me sobé. Yo dije, ay. Me sobé, porque iba acompañado. Pero también me acordé un día en el que me monté en otra todavía más legendaria, Ermita 2N10. Eso sí era adrenalina. ¿Se acuerdan cuando una ermita perseguía a la otra? Uno decía, padre, va a llegar más rápido. Un día me subí en una de esas. Cuando yo me voy subiendo, yo me agaché, yo no había visto un poste, un tubo de los que se agarran, hermano, y me di un paquete. Como iba solo, la gente, yo escuché que la gente hizo. Otra señora me miraba así. Yo sentía que la frente estaba así, pero hermano, ni loco me iba a sobar. Yo tragué entero y caminé así. Me senté en la parte de atrás de esa buceta y yo dije, me voy a sobar con la ventana porque ante todo el caché. Y yo me sobé así en el vidrio, hermano. Después me quise peinar y me peiné con los dedos. Yo dije, porque es que uno acompañado es más valiente que solo. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque hay gente que está dejándose engañar, porque es que todos sus amigos están haciendo eso, es que todos están yendo hacia la misma ruta, es que todos lo están haciendo y yo también lo voy a hacer. Hoy te voy a decir algo, mírame a los ojos y escúchame. El pecado es pecado, así lo haga medio mundo. Dios te llamó a ti a entender que la tentación no tiene por qué engañarte. La tentación no tiene por qué cambiar tu manera de pensar. Deja de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Lo que es malo y lo que es bueno en el nombre de Jesús. Y mientras no tengas claro eso, vas a seguir tomando decisiones equivocadas. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. No te dejes engañar. La tentación te va a engañar. Tú, si haces este negocio con trampa, ganas dinero y luego tú lo arreglas. No te dejes engañar. Hay personas que cayeron en esa trampa y hoy están viviendo las consecuencias del engaño. ¿Y sabe cuál es el problema? Que Satanás sabrá cómo engañarte. Así están. Satanás sabrá cómo engañarte. Él va a lograr que tú veas lo malo bueno. No te dejes engañar. Mira, hay un versículo que a mí me llama profundamente la atención y está en Deuteronomio. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés. Y mientras que tú no entiendas el patrón en el que Moisés escribe el Pentateuco, te va a costar trabajo entender los primeros libros de la Biblia. Moisés usa algo que se llaman paralelismos. Repite esa palabra fuerte, 1, 2, 3. Estos paralelos nos presentan un camino y otro camino, y todo el tiempo lo está haciendo, todo el tiempo lo hace. De hecho, Deuteronomio no es el único libro de los 5 que no fue escrito, fue hablado, porque fue un discurso de Moisés. Moisés llega al monte Nebo, la frontera con la tierra prometida, está a punto de morir. Él tenía que subir al monte, ver la tierra y morir. Ese era el plan de Dios. Pero antes de hacerlo, se reúne con todo el pueblo, todos los que habían nacido en medio del desierto, y les empieza a dar instrucciones. Y por eso les empieza a contar todo lo que pasó. Y usted en Deuteronomio escucha historias que ya había escuchado en otros libros. Y no solo esto, sino que él empieza a ser muy repetitivo y repetitivo. Claro, no está escribiendo, está hablando. Pero dentro de todo lo que dice, me encanta lo que dijo el versículo del capítulo 30 que quiero que leamos. Versículo 19. Deuteronomio 30, 19. Dice así: llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Así que elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Moisés les dice: ustedes tienen 2 caminos a la larga, pero escojan la vida. Escojan la bendición, escojan lo correcto, porque si escoges lo correcto te va a ir bien y le va a ir bien a toda su familia. Uno de los versículos más famosos, de hecho es el lema de nosotros para este 2024 en nuestra iglesia, es este: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Sabe cuándo lo dijo Josué? Lo dijo así, dijo: allá ustedes a quién van a servir.
si a los dioses de los amorreos, a los dioses, a todos esos feos que estaban aquí, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Es decir, esta promesa está anticipada de una opción. Ustedes tienen muchas opciones, pero dentro de mi casa yo escogí servir y agradar al Señor. Yo quiero que alguien me entienda en esta preciosa mañana. Deja de escoger mal y vuelve a escoger la vida, honrar y agradar a Dios, y vas a ver la bendición de Dios para este año. Si alguien me está entendiendo, levante la mano derecha y gríteme un fuerte amén, por favor. Pero mira el engaño. El capítulo 28 de Deuteronomio, Moisés se fajó diciendo: ¿qué pasa cuando usted obedece y qué pasa cuando desobedece? Entonces aparecen dos cosas. Si pudieran colocarme la imagen, por favor. Por un lado están las bendiciones de la obediencia, y por otro lado están las maldiciones de la desobediencia. ¿Cuál es el engaño en el que muchos están? Es este: están en desobediencia, pero creen que van a disfrutar las bendiciones de la obediencia. No se engañe. Si usted está haciendo algo que usted sabe que no está bien, si usted está haciendo algo que usted sabe que está transgrediendo los límites que Dios le dio, no se engañe. Porque eso es lo que el enemigo quiere. No te va a pasar nada, no te va a suceder nada. Es que Dios es muy malo. La pregunta es: ¿realmente Dios era malo? Cuando Dios les dijo: disfruten todo esto excepto esto. El problema es que hay gente que está cegada y no quiere soltar el pecado que un día se le atravesó en el camino. Pero hoy Dios te trajo a su casa, te conectó con esta palabra para decirte: llegó tu hora de soltar lo que está mal. Llegó tu hora de volverte a enfocar en lo que Dios te dio. Si quieres bendiciones, camina en obediencia, y si quieres tragedias, pues sigue en tu desobediencia. Y yo no estoy bravo, yo predico así, pero tengo que sacudirte en el nombre de Jesús. Y yo quiero que alguien se levante y diga: por mi familia, por mi vida, por Cristo, voy a hacer las cosas bien en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien tiene que alabarlo en esta preciosa y hermosa mañana. La tentación te va a engañar, la tentación te va a seducir, la tentación va a trabajar para que tú te sientas cómodo en el lugar que no podías pisar. La tentación va a trabajar para que tú te sientas a gusto en el lugar que Dios te demarcó y te dijo: ahí no entres. La única forma de vencer el engaño de la tentación es cimentándote en la verdad de la instrucción de Dios. Míreme a los ojos y escuche esto: no ponga un sí donde Dios dijo no. No digas acepto a lo que Dios te prohibió. Si Dios te marcó un límite, no es para que te vaya mal, es para que te vaya bien. Porque tu actitud de obedecer es la que Dios bendice. Y dice: eso era lo que quería ver, hijo. Señor, ¿y por qué Dios, sabiendo que uno iba a embarrarla, le pone el árbol en el huerto? ¿Sabe para qué? Para que cuando usted tenga todas las opciones, en lugar de concentrarse en lo malo, se concentre en lo bueno. ¿Qué dice la Biblia? Que tenían toda clase de árboles, pero el enemigo los supo seducir y los supo arrastrar hacia ese lugar. Quiero que alguien en este momento pueda decir: no voy a dejar que el enemigo me siga seduciendo, no voy a dejar que el enemigo me siga secuestrando, no voy a dejar que el enemigo me siga engañando. Hoy voy a caminar en la verdad de Dios para mi vida. Alguien dice amén conmigo en esta preciosa mañana. Alabe a Jesucristo, porque este es el día en el que Dios abre tus ojos para que vuelvas a hacer lo correcto. Ahora, quiero mostrarte lo tercero que deberíamos hacer para escoger bien. Y es esto, ahí va a aparecer en la pantalla: hay una mejor parte para ti. ¿Cuántos dicen amén? Hay una mejor parte para ti. ¿Qué significa esto, pastor? Resulta que cuando Dios los pone en el huerto, ya se lo decía, el árbol del conocimiento del bien y del mal tenía un efecto. Diga conmigo: efecto. ¿Cuál era el efecto de este árbol? La Biblia dice que si ellos lo comían, sus ojos se iban a abrir e iban a morir, morirían. La razón es esta: antes del árbol del conocimiento del bien y del mal, el que decía lo que estaba bien y lo que estaba mal era el Señor. Pero después de comer el árbol, ahora el hombre entra en algo llamado relativismo, que es el problema que nos persigue hasta el día de hoy.
Entonces ya no necesito que Dios me diga qué hacer y qué no hacer. Yo lo decido. Yo escojo si eso es bueno o si eso es malo. Eso pasa después de este árbol, después de que lo comen. Ahora, le estoy diciendo que Dios tenía una mejor parte. ¿Por qué razón? ¿Recuerda que hace un ratito le pedí que levantara las dos manos? Y le pedí que las levantara para que mencionara dos árboles. Volvamos al ejercicio del principio. Mano derecha diga árbol de la vida. Fuerte diga árbol de la vida. Ahora diga árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues imagínense, mis hermanos, que así como el árbol del conocimiento del bien y del mal tenía un efecto, el árbol de la vida también. Y la Biblia dice que hacía. Vamos a la palabra. Génesis capítulo número 3, versículos 22 al 23. Dice la palabra del Señor. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. El árbol del conocimiento del bien y del mal, el prohibido, les iba a causar un daño. Pero el árbol de la vida, el permitido, porque Dios no se lo restringe, les iba a dar eternidad. Pero ¿sabe cuál es el problema del que escoge mal? Que cambia los tesoros de Dios por la basura del diablo. Cambia la alegría de disfrutar sus hijos, su esposa y su hogar por una aventura pasajera. Cambia la alegría de construir una empresa íntegra, intachable, con buenos manejos financieros, por una empresa tramposa que hace cosas indebidas, que está ahí conteniendo para que nadie se dé cuenta. Escúcheme, hay más bendición en escoger la mejor parte de Dios que en seguir escogiendo el pecado que Satanás te está ofreciendo. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta preciosa mañana, pero hoy vine a decirte: Dios reservó algo mejor y algo maravilloso para ti. Escógelo. ¿Sabían ustedes que el árbol de la vida desaparece en la Biblia? Es la última vez que se menciona en el Antiguo Testamento. Y de hecho tienes que leerte toda la Biblia para volverlo a encontrar. ¿Sabe dónde aparece? Aparece en Apocalipsis. Jesús le está mandando un mensaje a la iglesia de Éfeso. Y cuando Jesús dirige sus palabras a esta iglesia, les dice: yo he visto sus buenas obras. He visto que ustedes son pacientes. He visto que se esfuerzan por hacer las cosas bien. He visto que se han mantenido incluso y no han caído en las prácticas, en las ideas de otros movimientos. Pero tengo algo contra ustedes, y es que dejaron su primer amor. Es la misma iglesia a la que el Señor Jesús le dice: ustedes no me aman como antes. Y me fascina lo que dice Nueva Traducción Viviente, que dice: ustedes no se aman entre ustedes, ni me aman a mí como al principio. ¿Y sabe qué dice el Señor? Por tanto, vuelve ahora a las primeras obras. Levántate del lugar donde caíste, dice el Señor. Pero mire la promesa para esta iglesia. Ahí está escrita en la palabra, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Jesús promete lo siguiente: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol que desapareció en el Génesis, Jesús lo volvió a presentar. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo en esta preciosa mañana. Es como si el plan original que se había dañado en Cristo se restaura. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que llegó a la iglesia y sabe perfectamente las consecuencias de estar aquí. Hay gente que llegó hoy al templo, que está viendo esta palabra y conoce a la perfección todo lo que pueden perder por cruzar esta línea, por transgredir el límite que un día Dios les puso. Pero Cristo, mi Cristo restaura. Mi Cristo es el único que puede dar nuevas oportunidades. Por eso Él viene y dice: el
el que venciere, el que vuelva a hacer lo correcto, el que vuelva a hacer lo debido, el que vuelva a hacer lo que a mí me agrada, el que vuelva a amarme, porque tu consagración se trata de cuánto amas y obedeces al Señor. El que vuelva a hacerlo, yo le daré para que coma de ese fruto que un día el pecado le arrebató. ¿Sabes cuál es tu mejor parte? Dejar de poner tu mirada en lo prohibido y mirar lo que Dios te permitió y dar lo mejor de ti en el terreno donde Dios te ha plantado. Pastor, a veces me dan unas ganas de cambiar a mi esposa. Mejor disfrútela. Pastor, ¿cómo hago? Disfrútela. En lugar de estarse gastando dinero con mujeres de la calle, gásteselo con su esposa. ¡Qué silencio! No sea tacaño, diga amén. Gásteselo con ella. Dele para que se arregle sus uñas y se ponga linda. Pastor, esa mujer me acaricia y me raya. Pues arregle, dele para el manicure. Disfrútela. Disfruta a esos hijos, disfruta la familia que Dios te dio. Hay hombres que están tratando de mantener otras familias y descuidando la propia que tienen. Y crees que eso es bendición. Eso no es bendición. No cambies lo que Dios te dio por lo que el enemigo te está ofreciendo. Cuando Dios te puso esta restricción, no era para cohibirte, era para protegerte. Estar en el lugar que Dios te plantó no significa Dios me quiere mal. No, Dios te quiere protegido, Dios te quiere bien. No le creas la mentira al diablo. Es que hay gente aquí sentada que ya lo comprobó y sabe que lo que le estoy diciendo es cierto. Escuche esto. Mientras que nosotros no tomemos la decisión de entender que mi mejor parte incluye a Dios, seguiremos escogiendo mal. Te van a ofrecer cosas, fácil. Incluye a Dios, ahí voy. No, hay que sacarlo porque esto es algo indebido. Sálgase usted. No se meta en donde Dios no está. No se meta en donde Dios le demarcó y le puso fronteras y le puso límites. Y usted va a verle el favor de Dios y la bendición de Dios sobre su vida. Ahora, cruzar de allá para acá, hay varias formas. Una es cuando usted, por su propia decisión y su propia capacidad, regresa y dice: pastor, yo creo que Dios me habló bien clarito hoy. Me devuelvo al lugar que Dios me puso. Yo creo que su palabra fue clara y específica. Yo regreso porque puedo hacerlo. Pero hay gente que está tan atornillada aquí, tan acostumbrada aquí, que necesitan las herramientas del pastor para regresar. ¿Cuáles son las herramientas del pastor? Déjeme se las recuerdo. El pastor cargaba una vara que en su punta tenía una curva, y esa curva se llama cayado. Y el cayado servía para lo siguiente: la vara guiaba, pero cuando el pastor usaba el cayado era porque esa oveja estaba muy rebelde. Entonces podía tomarla, agarrarla y jalarla y decir: usted no va para donde quiere, va para donde yo quiero. Así que es la primera posibilidad, que usted siga donde va. Y Dios se le inventó este culto y le mandó el cayado y le dijo: lo traigo para acá, a su lugar correcto. Pero el cayado también se usaba en casos aún más extremos para algo un poquito peor. Y era que él podía meter el cayado entre las patas de la oveja y con un movimiento rápido y firme fracturarle las paticas, cargarla, sanarla y decirle: como no quieres venir por las buenas, te voy a traer en mis brazos, te voy a devolver al lugar donde yo te planté, te voy a sanar y te voy a demostrar que el mejor lugar donde puedes levantarte y reconstruirte no es en el pecado, sino en mi presencia. Y hay gente sentada viendo esta palabra que dice: pastor, yo creo que a mí Dios me fracturó las paticas. Yo creo que Dios a mí me quebró el hogar. Yo creo que Dios a mí me quebró la situación, porque siento dolor, pastor. Y cuando veo mi vida digo yo: ¿por qué me metí allá? Tuve que abrir mis ojos de esa manera. Pero hoy te digo y
recibe la palabra y tómala, porque si Él hace la herida, Él también la va a sanar en el nombre de Jesús. Pero tu mejor lugar no es estar en el pecado, tu mejor lugar no es estar en lo prohibido, tu mejor lugar no es transgredir tus límites. Tu mejor lugar es obedecer al Dios que te llamó y que en esta mañana te dice: hijo, mi amor te alcanza, mi misericordia te alcanza, y a ti también te puedo levantar. Alguien tiene que levantar las manos y tomar esta palabra si es suya y decir: yo creo que Dios hoy me permite escoger la mejor parte, y la mejor parte se llama honrar a Dios. Por eso Cristo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La clave no está en que corras detrás de lo prohibido, la clave está en que hagas lo que Dios te permitió hacer. Alguien tiene que alabar a Cristo y decirme amén en esta preciosa y hermosa mañana, si está entendiendo esta palabra. No sigas escogiendo mal. Habrán muchas encrucijadas, pero no te dejes seducir por el árbol prohibido. Mejor pon tus ojos en lo permitido. Qué precioso fue Dios cuando dijo: me toca sacarlos, porque donde hubieran comido el árbol de la vida, hubieran sido eternos. Y esa es nuestra tendencia hasta el día de hoy. Cambiamos lo mejor de Dios por lo peor del pecado. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que el 2024 no seguirá contando esa historia en ti. Que el 2024 tendrás la capacidad de decidir y decir: he logrado ver con claridad lo que el enemigo me está ofreciendo. He logrado ver con claridad la tentación. Se disfraza de bendición, pero no voy a caer. Escojo a Cristo, escojo amarlo, escojo servirlo. Y como Dios nos dio el lema para este año: yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí estará tu bendición. Ahí verás cosas maravillosas y cosas grandes, porque si el pecado te quita, la consagración te restaura. Alguien diga mi amén en esta preciosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Alabe a Cristo si lo quiere hacer. Y quiero terminar con esta frase. Mire la pantalla, por favor. Quiero cerrar con esta frase. La mentira del pecado es un veneno que huele a perfume. La voluntad de Dios es medicina que sana la vida. Hoy tú decides qué camino vas a seguir. Si el veneno que huele rico, o el terreno que Dios te entregó. Es que esto allá es pequeñito, pero lo que Dios te dio es enorme. Disfrútalo y te vas a dar cuenta que ese hogar se puede restaurar. Te vas a dar cuenta que ese ministerio se puede restaurar. Te vas a dar cuenta que si un día el pecado te dio riquezas, Jehová te va a bendecir con recursos honestos y santos en el nombre de Jesús. Estoy quebrado, deja que Él te sane. Pero Él no te va a sanar allá, Él te va a sanar aquí, haciendo lo que tú debes hacer. Yo voy a terminar orando por aquellas personas que dicen conmigo: Pastor Juan, yo creo que he escogido muy mal. Creo que he tomado muy malas decisiones, y creo que más claro no me podía haber hablado Dios. Yo queriendo bendición, estando aquí parado. Yo voy a orar, porque voy a pedirle al Espíritu Santo que abra el camino para que usted pueda regresar por sus propios medios o porque Él mismo lo tuvo que traer. Pero todo aquel que necesite esa oración, a mí me encantaría abrir este altar para que venga aquí adelante y pueda tomar esta palabra y decirle: Señor, no voy a seguir más en esto. Gracias por abrir mis ojos. Gracias por decirme en esta mañana que eso que yo creía que era no es. Que el día que llegué a ese límite y empecé a hacer lo que yo no podía hacer, empezó la degradación de mi vida. Pero hoy en el nombre de Jesús vuelvo a obedecer al Padre. ¿Hay alguien que necesite esa oración? Venga, corra aquí al altar. Yo quiero orar por usted en esta mañana. Yo quiero que le pidamos al Espíritu Santo que pueda Él darnos una oportunidad, que Él vuelva a demarcar estas fronteras otra vez, que Él vuelva a demarcar estos límites, y que puedas hoy decir: no más, pastor, ya sé lo que debo hacer,
y también sé lo que no debo hacer. Te van a ofrecer muchas veces, mírame, te van a ofrecer que entres allá. Es que tú sabes que tienes contactos y amigos que te llevan allá, fácil. Solo tienes que decir sí y estás allá. Pero ¿sabes por qué te pedí que vinieras al altar? Porque tu compromiso no es con un hombre, tu compromiso es con el Espíritu Santo de Dios. Y levantarte de tu silla y llegar hasta este lugar no te hace el más pecador de la iglesia. Te hace una persona consciente de que no vas a seguir escogiendo mal. Hay gente escogiendo basura, escogiendo pecado y queriendo bendición. No. Hoy en el nombre de Jesús vamos a escoger lo mejor de Dios para nosotros. Levanta tus manos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a las personas que llegaron a este altar en presencia, pero también los que están en otro país y dicen: yo no estoy allá, pero voy al altar también. Escríbalo. Si usted está conectado en línea, diga: voy al altar. Mi corazón va hasta ese altar. ¿A qué? A disfrutar lo que Dios me dio. ¿A qué? A renunciar a ese pecado barato y engañoso que me va a destruir la vida. Corro al altar, a los brazos de mi Padre, a decirle: Dios, yo escuché en esa predicación que tú restauras. Vengo para que me restaures. Yo escuché en esa predicación que tú perdonas. Vengo para que me perdones. Yo escuché en esa predicación que tú das nuevas oportunidades. Vengo por la mía, Señor. Perdona mi negligencia, perdona mi desobediencia. Abre tu boca, díselo, díselo, díselo. Dile: Señor, perdóname por haberme dejado engañar, por haber caído en esa trampa. Vuelve a colocar tus límites y dile: Señor, los voy a respetar, no voy a transgredirlos. Haré la voluntad del Padre en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y así como el pecado te arrebató, hoy oro para que en el nombre de Jesús tu consagración traiga una restitución de Dios sobre tu vida. Abre tu boca y di: recibo la restitución del Padre, recibo la restauración de Dios sobre mi vida. Pero hoy decido obedecerlo con todo lo que soy, en el nombre poderoso de Jesús.